y los candidatos y sus contadores y sus gerentes. Entonces, somos dos grupos los que vamos a estar en Colombia Humana Sede y cada uno de los candidatos para poder cumplir una de las obligaciones que tienen los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, que son la entrega de sus cuentas. La reunión está dividida en tres partes. La primera, les voy a informar a ustedes cuál es el equipo de auditoría. Entonces tenemos Luis Echavarría, que es el compañero que coordina el manejo de la sala, nuestro soporte técnico. Yolima Paredes, contadora, experta en cuentas de campaña, que me acompaña en este proceso. Gladys Rodríguez, que es como mi asistente, que se va a comunicar muchas veces con ustedes. También está Laura Gaviria, la contadora de nuestro partido. Y Laura Méndez, que los ha acompañado a ustedes en todo el proceso de testigos y otras actividades. Inicialmente, empezamos el contacto con los contadores, con los gerentes, con los contadores, con los candidatos, hace aproximadamente 20 días, donde se mandaron algunas resoluciones a través de los chats, de los WhatsApp, perdón. Y ahí ya llevamos aproximadamente 3 semanas trabajando, primero en la motivación, en la toma de conciencia y en el conocimiento que deben tener cada uno de los candidatos de cómo hacer y cómo entregar nuestras cuentas. Entonces, la primera parte vamos a trabajar las responsabilidades de la rendición de informes de campaña, responsable los candidatos, el gerente de la campaña y el contador. Entonces dice, artículo 25, ley artículo 25. Artículo 25, ley 1475 del 2011. Los candidatos rendirán informes al mes siguiente del día de las elecciones. Las organizaciones políticas lo harán a los 2 meses siguientes a la fecha de la elección. Es obligatorio la presentación individual del informe de ingresos y gastos de la campaña a través del aplicativo por parte del candidato para evitarse sanciones por parte del CNE. Un punto importantísimo es cómo se financió cada una de las campañas. Entonces dice, financiación, ingresos. Artículo 20. Ley 1475 del 2011. Primero, una forma de financiarse a través de los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges, de sus compañeros permanentes o de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Segunda forma, las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que realicen los particulares. 3. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. Hay que ignorar los votos. 4. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y o cualquier otra actividad operativa del partido o movimiento. 5. Los recursos propios de origen privado de los partidos y movimientos políticos de SISTE para el financiamiento de las campañas en las que participan, según artículo, en las que participan, perdón. Ahora miremos qué dice el artículo 20 del 1475 de 2011. Tipos de gastos. Artículo 21, ley 130 de 1994. Los gastos en que incurre una campaña, según el Fondo Nacional Electoral, son los siguientes. O sea, no podemos gastar en absolutamente nada más, sino en lo que nos dice la resolución. En el artículo 21, ley 130. Gastos de administración, gastos de oficina y adquisiciones, inversiones en materiales y publicaciones, actos públicos, servicios de transporte y correo,
gastos de capacitación e investigación política, gastos judiciales de rendición de cuentas, gastos de propaganda electoral, gastos financieros, otros gastos. ¿Cuáles son los soportes que requerimos para poder hacer nuestro informe? Entonces tenemos los soportes contables, lo que tiene que ver con ingresos, el comprobante de ingreso totalmente diligenciado y firmado, el acta de donación expedida por la campaña donde se especifique el donante o contribuyente, número de identificación, monto, procedencia del dinero del contribuyente y persona quien recibe en la campaña. Entonces, si el donante es una persona natural, fotocopia, cédula de ciudadanía y RUT. Si el donante es una persona jurídica, fotocopia del RUT, acta de donación expedida por la Junta de Socios de la respectiva empresa, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal que hace la donación. Se anexa copia de la consignación efectuada en el banco de dichas donaciones. Si la donación es en especie, que ésta se especifique en el acta de donación expedida por la campaña, dando claridad en el tipo de servicio que se dona, su valor. Se respalda con el documento de soporte bien o servicio a donar. Normalmente es con la factura o una cuenta de cobro. Anexar copia y verificación de la calidad del donante en Contraloría, Fiscalía, Policía y Procuraduría. Verificación del el donante no puede ser, no debe ser empleado público. Soportes de gastos. Comprobante de egreso totalmente diligenciado y firmado por la persona que recibe el pago. Factura de venta o factura electrónica cuando el prestador del servicio tiene la responsabilidad fiscal. Factura equivalente o cuenta de cobro cuando el prestador del servicio sea persona natural. Además, lo acompañará fotocopia de la cédula de ciudadanía y RUT. Verificar que el RUT entregado por el prestador de servicio, su actividad comercial corresponda al servicio prestado, al igual que la responsabilidad fiscal del prestador del servicio, si tiene la obligación de facturar de manera electrónica. No olvidar que todo pago de gastos de campaña debe de incluirse en los informes de ingresos y gastos. Cuando el gasto que se está registrando es de una donación en especie, especificarlo en el comprobante e igualmente al registrarlo en el libro de ingresos y gastos de campaña. Esto es con el fin de su fácil identificación por parte del contador del Fondo Nacional de Campaña, parte del que revisa esta cuenta. Hay unas notas que anexo importantes que deben tenerse en cuenta. Los ingresos y gastos deben estar contenidos desde que se inicia campaña, o sea, el 26 de septiembre hasta el 26 de octubre. Ese es el lapso en que deben tener ustedes sus facturas o sus cuentas de cobro o sus ingresos y sus gastos. Los comprobantes contables justo con los soportes deben estar en un solo documento en formato PDF para cargar en el aplicativo. Cargar las firmas del candidato, gerente y contador de la campaña según las especificaciones solicitadas. Los candidatos deberán enviar en una carpeta debidamente marcada con todos los soportes contables de ingresos y gastos de manera física al Movimiento Político Colombia Humana. El candidato deberá conservar copia de los mismos. El siguiente tema es decirles a ustedes cuál es la responsabilidad de los candidatos y los gerentes de campaña en la presentación de informes de ingresos y gastos. Los gerentes de la campaña y candidatos serán responsables de la presentación a través del aplicativo Cuentas Claras, de los informes individuales de ingresos y gastos de la campaña, así como de la veracidad de la información allí declarada. Son también responsables de presentar ante la organización política, en este caso Colombia Humana, en físico, los libros de ingresos y gastos, junto con los documentos y soportes contables de la campaña.
¿Qué pasa si un candidato o candidata incurre en falsedad de información de campaña o incurre con la presentación del informe de ingresos y gastos de la campaña? Si durante el mes designado para la auditoría del partido de las cuentas individuales y pese a la insistencia de Colombia Humana, un candidato no presenta el informe de ingresos y gastos de la campaña o no presenta las correcciones necesarias para cumplir con los requisitos de ley, esta podrá declararlo renuente ante la autoridad electoral, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 130 de 1994. Posteriormente, el Fondo Nacional de Financiación Política inicia la investigación de cada caso para determinar la responsabilidad de cada una de las personas obligadas a presentar los informes. Una vez surtido el proceso de investigación del Consejo Nacional Electoral, impondrá sanciones a los partidos, a los candidatos, según sea el caso, con multas cuyo valor será actualizado anualmente por la autoridad electoral. Esto es un recorderis para que los candidatos, los contadores y los gerentes, que son los responsables, por favor, cumplamos con esta obligación. Entonces, ya la primera parte, hice un recuento muy rápidamente de las leyes, de la ley, de las responsabilidades del artículo 25 de la 1475 de 2011, del artículo 20 de la ley 1475 de 2011, de los tipos de gastos según el artículo 21 de la ley 130, y se hizo un repaso muy rápidamente de cuáles son los soportes de ingreso y cuáles son los soportes de gasto. En la circular que se pasó la semana pasada, la número 2, la número 2, ahí también se hace un análisis de los ingresos y de los gastos, mucho más detallado de lo que acabé de explicarles a ustedes. El que no tenga esa circular, nosotros se la podemos reenviar. Ahí también habla de los conceptos y categorías de los ingresos y los gastos según la ley 130, y también se comenta en cada análisis el anexo que se va a utilizar. Entonces ustedes tienen acceso a ese documento que está ahí. Eso sería como la primera parte de esta charla. La segunda parte es cómo vamos a manejar cuentas claras. Para esta parte le pido el favor a la doctora Yoli que nos colabore en el manejo de cuentas claras. Hola, un gusto para todos. Les muestro mi carita para que sepan con quién están hablando. ¿Cómo están? Mi nombre es Yolima Paredes Reina, soy contador público de la Universidad del Valle. Les cuento un poquito de mí, mi experiencia. Trabajé 10 años en el Consejo Nacional Electoral, fui contadora adscrita al Fondo de Campañas. Eh, y tengo el placer de poder transmitirles a ustedes todo mi conocimiento para ayudarles para que tengan una excelente rendición de informe de ingresos y gastos de campaña. Primero que todo, quiero decirles que les felicito por el ejercicio tan bueno que hicieron. Y segundo, decirles y recordarles que eso que ustedes acaban de pasar es como el preámbulo de el ejercicio fuerte que se viene desde el 8 de diciembre, que es que quedan ustedes inscritos como candidatos. Les ruego el favor que sean muy juiciosos en el cumplimiento de la ley, que sean muy juiciosos en el cumplimiento de la norma. Si hay contadores aquí que ya tienen la experiencia de la presentación de informes y ingresos de campaña, pues qué chévere. Ojalá les pueda ayudar a afianzar más ese conocimiento, y los que son nuevos, pues aquí vamos a aprender. Eh, con mucho gusto voy a estar al pendiente de la información, al pendiente de todo lo que ustedes necesiten, de las dudas que tengan, porque esta es la preparación para lo que se les viene a ustedes desde el 8 de diciembre. ¿Listo? Tienen que hacer una presentación excelente y yo sé que lo van a hacer. Es el entrenamiento,
Por ahí estoy viendo que están escribiendo mucho diciendo que no les ha llegado usuarios y contraseñas. Al final van a tener el correo de la auditoría, entonces por favor escriban solicitándolo. De todos modos, estén pendientes, por favor, el correo que ustedes registraron en el momento de la inscripción, ahí les van a llegar los usuarios y contraseñas también. Pero si no lo han hecho y definitivamente no los han llegado, por favor comuníquense eh, con el correo de la auditoría que se les van a entregar al final y ahí soliciten la que nosotros ya los tenemos todos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar de esta manera. Voy a cortar audio para que podamos, no se nos enrede. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ay, carambas. Listo, ya se ve. Listo. Denme un momentico, por favor. Listo. Esperen un momentico que esto está como enredadito. Ok. Ah, caramba, no me deja abrir la pantalla para que entremos a cuentas claras. Bueno, si ustedes ven en lo que les estaba pasando, la doctora Lucy, aparece una, ¿me están viendo todos? ¿Me están escuchando todos? ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí se ve, pero está en la primera hoja. Sí, sí, espérame un momentico que si ustedes vieron una de los, ¿cómo se llama? Perdón, de las diapositivas que mostró la doctora Lucy, ahí hay un link. En ese link es el que ustedes tienen que entrar para poder ingresar al aplicativo. Si ustedes entran directamente por el de CNE, no les va a dejar revisar. ¿Por qué? Porque porque CNE tuvo muchas fallas, si ustedes se dieron cuenta, en cuanto a la información para darle a las campañas. Por ejemplo, no les avisó, no nos avisó nunca lo que fue el tema de topes, por consiguiente, pues fue una información que quedó como bastante dispersa, la hemos tenido que prácticamente que solucionar nosotros mismos porque el fondo de campañas no nos dio la información completa. Entonces, no sé si a ustedes les llegó un correo donde les indica cuál es el link para ingresar. Ahí lo escribí, ahí está el pantallazo. Entonces, cuando ustedes entran a ese link, ese es el primer pantallazo que les va a aparecer. Listo, consulta 2025. Van a ingresar con su usuario y su contraseña. No sé si me permitan de los usuarios y contraseñas que nosotros tenemos, no sé si me permitan utilizar uno o mejor trabajo con uno que le entrega a uno cuentas claras para poder capacitar. Creo que mejor, ¿cierto? Opale. Carambas, no me está dejando entrar. No, espérenme, entro con uno de los que nos llegaron, ¿vale? Permítanme un momento, por favor.
Listo. Voy a entrar con el de Linda Victoria Acevedo Murillo. Fue candidata a la representante de Cámara de Amazonas. Ese es el número de su usuario, según lo que dice Cuentas Claras. Doctora Yolima, solo se está viendo la presentación de PowerPoint. Espérame un momento, por favor. A Dale, ver listo. si... ¿Ahí ya se está viendo? No, solo la presentación, Mm, no el veamos. navegador. Tiene que darle compartir. Eso. Listo, Buenas dale. tardes. Dame un momento, por favor. Buenas tardes. Es que creo que no se puede utilizar el usuario de Linda. ¿Sería posible Ah, ok. utilizar otro? Por favor. Ah, listo, no hay ningún problema. Vamos a abrir otro entonces. Muchas gracias. Vale. Voy a buscar el usuario y contraseña de una persona que quiero mucho. Por favor, no se vayan a poner celosos. El doctor Luis Guillermo Pérez fue mi jefe. Entonces, el contador lo escuché que está ahí. Entonces, con su permiso, voy a hacer el ejercicio con el usuario del doctor Luis Guillermo, ¿sí? Listo. Espéralo un monto primero. Y ya empiezo a compartir la pantalla con ustedes. Listo, perfecto. Opale, se me fue. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Vamos a compartir. Listo. Aquí tengo el del DOT. Caramba, no me sale. Listo. Listo, ¿sí? Listo ya. Listo. Si ustedes ven, inmediatamente lo primero que me va a advertir es, usted no ha nombrado gerente. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando ingresamos al aplicativo, a todos les va a salir esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Hacer el registro electoral. El Cuentas Claras, ¿qué es? Cuentas Claras es haga usted de cuenta que es un paquete contable. La verdad es muy sencillo de manejar. Lo único que nosotros que tenemos que tener claridad es el uso de los códigos, que se los voy a explicar bien despacito cada uno ahora. Tenemos que tener ya la información organizada. ¿Qué quiere decir la información organizada? Ustedes ya tuvieron sus ingresos, ya tuvieron sus gastos. Por favor, contador, con la información que habló la doctora Lucia ahora, cómo soportar un ingreso, cómo soportar un gasto. Entonces, ustedes van a diligenciar los comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso. Los comprobantes de ingreso pueden utilizar tranquilamente los modelos que les pasó la doctora Lucy en las circulares, que se los adjuntó creo que en un correo. Si no quieren utilizar esos, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacer sus propios comprobantes de ingreso y egreso, no hay ningún problema. Si ustedes quieren comprar en la papelería el comprobante de ingreso de forma Minerva, el comprobante de egreso de forma Minerva, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que esos comprobantes, uno, estén numerados, dos, que estén fechados, tres, que la información sea clara, que se llene de manera clara la información del beneficiario o del prestador del servicio, que esté soportado de acuerdo a como lo exige la resolución 4737 y la 5383 del 2023 del CNE, o sea, que el comprobante de ingreso esté soportado con el acta de donación, con la fotocopia de la cédula de la persona que está donando, todo lo que les explicó la doctora Lucia ahora, que los gastos estén soportados el comprobante de ingreso,
con la factura correspondiente o la cuenta de cobro, más adjuntado cédula si se necesita o adjuntado el RUT si se necesita. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes van a organizar primero esa parte contable. Van a organizar el comprobante de ingreso y el comprobante de egreso. Lo van a respaldar. Lo van a numerar. Las numeraciones y fechas tienen que ser de manera congruente. No podemos tener un comprobante de egreso 1 con fecha 27 de septiembre, luego vamos a tener el 2 con fecha 26 de octubre, luego vamos a tener el 3 con fecha septiembre 29. ¿Sí me entienden? Tiene que haber congruencia tanto en numeración con fecha. Entonces, van a coger los documentos y los van a reunir en un solo archivo PDF. Y ahora que les cargue un ejemplo, se van a dar cuenta que es cómo va cargado el archivo PDF y lo van a numerar. ¿Por qué les digo que tienen que tener esto primero? Porque cuando ustedes empiecen a montar la información, el mismo aplicativo les va a solicitar que carguen el soporte. Entonces, cuando carguen el soporte, ustedes ya deben de tener el documento listo. Es la manera que yo les sugiero para trabajar, que a mí me parece que es la más fácil. Porque si ustedes no lo tienen listo, ¿qué van a hacer? Van a registrar primero la información y luego van a montar los soportes. Y eso es algo que o se les olvida. Y no, mañana monto los soportes, hoy registro la información y mañana monto los soportes y resulta que mañana se embolataron en otra cosa, les cogió el tiempo, no lo hicieron y van a presentar una información incompleta. Al presentar la información incompleta, el contador adscrito al fondo, cuando vaya a revisar la información, pues les va a oficiar por eso. Y les va a decir, mire, señor candidato, resulta que tú me registras un ingreso, pero no me registras los soportes. Ya porque la resolución que les hablé ahora, las resoluciones que le hablé ahora de presentación, les dan la obligación de tener que hacer. ¿Listo? Entonces, es mejor estar preparado así. Lo mismo que con la acta del nombramiento del gerente, lo mismo que la acta del nombramiento del contador. Ya tienen el archivo listo, el acta, pegados los documentos en un mismo PDF, pegados los documentos del contador, por ejemplo, su cédula, su tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. Del gerente, pues van a tener el acta de nombramiento del gerente, la cédula del gerente, el RUT, si es una persona que tiene RUT, es mejor que lo adjunten de una vez. Y si aperturaron cuenta, en esa misma acta pueden pegar la certificación de la cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar el ejercicio. Con esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Gestionar gerente de campaña y cuenta bancaria. Cada módulo que vamos terminando, vamos a trabajar el módulo gestionar registro electoral y registro de ingresos y gastos. Cada módulo que terminemos, ahí hacemos una rondita muy chiquita de preguntas, ¿vale? Si, por ejemplo, cualquiera me hace una pregunta y el de más adelante tiene la misma pregunta y ya le resolvimos, pues no la vamos a hacer. ¿Listo? Ingresamos como nuevo. Entonces vamos a registrar el nombre. Yolima Paredes Reina. Tipo de documento, cédula. Ay, no, venga, se las pongo completo porque él después no deja. Aquí les va a hacer un pequeño control. Si ustedes se equivocan en el número de la cédula, por ejemplo, mi cédula es 66731363, y si yo coloco 667311364, no me va a dejar avanzar. ¿Listo? Pero tampoco me lo va a dejar copiar. Si ustedes, por ejemplo, quieren, para no equivocarse, copiar y pegar, no se los permite. ¿Listo? Entonces tienen que nuevamente escribirlo. Cuando estén escribiendo la información, por favor, pásense de lado al lado o de concepto a concepto, podríamos decir, con el mouse. O lo pueden hacer con el tabulador, pero no le vayan a dar enter. Si le dan enter, se les sale. ¿Listo? Entonces, teléfono, correo electrónico, departamento, bueno, aquí colocamos Bogotá, dirección, colocamos una dirección. Entonces, ¿aperturó o no aperturó cuenta? Si no apertura cuenta, pues pinchamos aquí, ¿listo? Pero como
Los que sí ya aperturaron, entonces colocan nombre de cuenta de ahorro. Aquí no está funcionando. Bueno, eso es como normal en cuentas claras. Listo. Entonces, aquí mira que te pide soporte de datos y asignación. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Seleccionamos archivo. Buscamos. Aquí yo ya tengo unos modelos montados. Le damos a abrir para que cargue la información. Se supone que la debe cargar. Pero no la está cargando. Bendito Dios. Aquí en firma digitalizada le vamos a enviar un instructivo, la verdad, muy sencillo. A mí que me da muy duro el cargue de las firmas, les confieso, me da durísimo. Pero con ese instructivo lo pude hacer de una manera súper fácil. Entonces ya tienen que tener la firma del gerente, la firma del candidato y la firma del contador. Por favor, cogen una hoja en blanco, le hacen un cuadrito, tal vez como el tamañito, qué sé yo, una medida chica, y con un Sharpie de línea delgada, por favor, hagan dentro de ese cuadrito, hacen la firma. No lo hagan con bolígrafo, porque en el momento de cargar la información en el aplicativo, el bolígrafo se difumina mucho el trazo y no se va a ver bien. Entonces, si ustedes lo hacen con un Sharpie de punta delgada, en el cuadrito, así como les digo, en una hoja blanca, lo cargan en PDF y luego hacen el proceso del instructivo que les vamos a pasar. Aquí, ¿qué hacemos? Le damos guardar. Y si ustedes ven en el registro, ya les va a aparecer los datos del gerente de campaña que tuvo. Lo mismo hacemos con el contador. Cargamos la información del contador, el nombre, apellido, cédula, toda la información que tienen. Cargamos aquí lo que es vamos a ver si este nos deja cargar, el soporte. Mira que ese sí lo dejo cargar, acta modelo. Aquí igual cargamos la firma y le damos guardar. Me sale así por lo que no llené la información de acá. ¿Listo? En la firma, simplemente aquí ya nos aparece el nombre del candidato, lo buscamos y buscamos el archivo. Ya lo tenemos listo y aquí le damos guardar. Aquí en gestionar candidato, si ustedes ven ya la información del candidato está previamente montada, pero los datos muy básicos, solamente la cédula, el sexo y todo lo carga como está. Por favor, es muy importante que el resto de la información la llenen. Es importante que los correos que coloquen ustedes sean correos que ustedes en realidad revisen. No caigan en el error de que, ay, no, es que yo no pongo mi correo para que, ay, qué pereza, que después no me estén escribiendo, o pasa algo como una investigación o algo, y no, si yo no me doy cuenta, no pasa nada conmigo. No, no, no. Es muy importante que ustedes se den cuenta qué está pasando con la cuenta, porque la responsabilidad de ustedes como candidatos, como gerente, como contadores, no llega solamente a la presentación, tienen que estar pendientes de qué solicitudes hace el Consejo Nacional Electoral en cuanto a corrección de la información. Entonces, si ustedes entregan un correo de que no lo manejan, no mantienen al tanto de él o simplemente se descuidan del tema, pueden suceder cosas que cuando se den cuenta ustedes ya no hay forma de arreglarlas. ¿Y a qué voy en el tema de las investigaciones administrativas? ¿Listo? Y a veces son cosas muy sencillas que le solicitan de corrección, pero al no estar al tanto de las cosas que son, se puede volver algo mucho más grande. Entonces, cuando corrijan, completen el resto de la información del candidato, simplemente le dan a actualizar y la información ya queda actualizada. ¿Listo? Ahí ese es lo primero que tienen que hacer, por favor, cuando entren al aplicativo. Actualizar el tema de gestionar registro electoral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chévere, ¿vamos bien? Bueno, entonces vamos a pasar al módulo de registro de ingresos y gastos. Esta es la parte, pues, que todo el mundo se asusta, ¿no?
Espero que estén bastantes contadores acompañándonos en este momento. Bueno, ese es el módulo donde vamos a registrar los ingresos, los gastos, las obligaciones pendientes. Vamos a ver cuando carguemos la información, todo lo que nosotros hemos cargado nos va a aparecer de forma consolidada y de forma detallada. Si ustedes han escuchado por ahí hablar del término el registro del libro de ingresos y gastos de campaña. Anteriormente se registraban unas hojas continuas para imprimir el libro de ingresos y gastos de campaña. Ahora en este momento, desde las elecciones del 2022, ya no se está haciendo. ¿Por qué? Porque es que el aplicativo Cuentas Claras, como yo les explicaba desde el principio, es un paquete contable. Es literalmente un paquete contable. Entonces, el libro de ingresos y gastos viene inmerso dentro del aplicativo. Cada vez que usted registra un ingreso o cada vez que usted registra un gasto, está alimentando tanto el libro de ingresos y gastos como está alimentando los anexos que vienen al informe y está alimentando de manera consolidada por cada código todos los ingresos y gastos que usted está haciendo. Entonces, con el solo hecho de registrar un ingreso o un gasto, usted ya está haciendo todo. Entonces, vamos a arrancar con los ingresos. Si ustedes ven, esto está libre, no tiene absolutamente nada, recién van a empezar a trabajar, entonces siempre les va a aparecer esa pantallita de aquí que dice nuevo ingreso. ¿Listo? Entonces, cada vez que vamos a hacer un nuevo registro, ingresamos por ahí. Luego de que empecemos a hacer registro, ahora les muestro, van a aparecer ya en la parte de aquí que les estoy marcando con la punta del mouse, ya van a aparecer los registros que nosotros hemos hecho. ¿Qué quiere decir? Lo que tú vas a ingresar nuevo, entras por nuevo ingreso. Lo que tú ya encuentras ya en la cola, podríamos decir, de los ingresos, es lo que tú ya puedes entrar a modificar. ¿Listo? Pero vamos a hacer un nuevo registro, el primer registro. Aquí despliegan todos los códigos, los que le habló la doctora Lucia ahora. Ella les habló fuentes de financiación, ¿cierto? Artículo 20 de la ley 1475 del 2011. ¿Qué hace Cuentas Claras? Las fuentes de financiación y los tipos de gastos que puede tener una campaña, que eso está en el artículo 21 de la ley 130 del 94. Lo que hizo el administrador fue darle una codificación a los tipos de ingresos y darle una codificación a los tipos de gastos. Por eso aparece 101, 102, 103, 104, 5, 6 y 7. Ahí están resumidas las formas de financiación que puede tener una campaña electoral. El número que les aparece al lado, 61, 62, 63, eso quiere decir que esa información que ustedes vayan a meter ahí va a generar un anexo. Es el anexo 61, el anexo 62. Cuando tengan el consolidado, les va a aparecer todo lo que ustedes hayan ingresado por el 101. Pero si abren el anexo 6.1, les va a aparecer de manera detallada quiénes fueron las personas que hicieron donaciones y aportes. Entonces, voy a explicarle cada uno de los códigos. En el código 101 vamos a registrar que todas las donaciones o los aportes en dinero, en especie, o puede ser también hasta un crédito que provenga del patrimonio del candidato, de su cónyuge, de su compañero permanente y hasta de cuarto grado de consanguinidad. Eso quiere decir el candidato, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus abuelos, sus primos, hasta el primer grado de consanguinidad, pueden darle recursos al candidato y eso se va a ingresar por el código 101. ¿Quiénes no entran ahí a pesar que nosotros decimos que son familia? Por ejemplo, yo soy de la costa pacífica, yo soy de Buenaventura. En la costa pacífica nosotros le decimos al esposo de la tía, le decimos tío, ¿cierto? Pero resulta que no es nuestro tío. Es nuestro tío de amor y nuestro tío de cariño, pero no es nuestro tío electoral. Él ya viene siendo una persona particular. Al ser una persona particular, va a entrar en el código 102, donde vamos a registrar las contribuciones, donaciones y créditos en dinero en especie que realicen los particulares. Los que no son del 101, no son nuestra familia de sangre hasta cuarto grado de consanguinidad,
van a caer automáticamente en el 102. Todos los demás se van para el 102. En el 103 vamos a registrar créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. En el 104 vamos a registrar los ingresos que tengamos en acto público, o sea que hayan hecho ustedes, por ejemplo, alguna actividad para recoger fondos, que hayan hecho un bazar, que hayan hecho una rifa, un bingo, qué sé yo, por ejemplo, que hayan hecho una cena y vendieron un bono. Entonces, esos ingresos originados en esa actividad los vamos a llevar al 104. En el 105, pues financiación estatal, ninguna de las campañas, ninguno de los partidos tuvo financiación, por consiguiente ese no lo vamos a utilizar. En el 106, si ustedes hubieran recibido recursos de su partido que le digan, no, vamos a apoyar, por ejemplo, Colombia Humana hubiera dicho, vamos a apoyar con 10 millones de pesos a la campaña del doctor Luis Guillermo, entonces lo hubiéramos registrado por ahí en el 106. ¿Listo? Y 107 los que aperturaron cuenta y pues les generó algo un poquitico de intereses, pues lo podemos registrar por ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con un aporte del candidato. 101, entonces persona natural, el número de la cédula, opa, no me sé el nombre de la cédula del doctor. Bueno, voy a colocar la mía. Nombre de la persona natural, entonces ponemos Luis Guillermo Pérez. Dirección, número de contacto, teléfono celular, nombre del ingreso, perdón, lo escribí donde no era, nombre del ingreso. Entonces vamos a colocar donación de recursos propios. ¿Por qué? Porque es del candidato. Entonces, descripción, valor, donación de recursos propios. Parentesco, miren, esta parte es muy importante y muchas veces los candidatos se la saltan. Si ustedes despliegan aquí, les va a aparecer todos los que yo le hablaba de la línea de consanguinidad del candidato. Si ustedes, por ejemplo, la esposa, el esposo, ¿cierto? Son los únicos que no compartimos apellidos. Entonces, si ustedes no marcan y le colocan no aplica, ¿qué va a pasar? El contador que revise va a decir, Yolima Paredes Reina, ¿qué será para el doctor Luis Guillermo Pérez? ¿Será que se equivocó? ¿Será que será la esposa? Y la idea es no dejar nada a la duda, ¿listo? No dejar nada a la duda, no dejar nada que el contador del fondo suponga. No, hay que dar datos ciertos y datos por hecho. Entonces, decimos aquí, no aplica, va lo que es. Entonces, le marcamos de una vez hermano, abuela, padre, lo que sea. Pues en este caso, con permiso de la querida Yamila, me voy a poner como cónyuge. ¿Listo? Entonces, aporte, el valor del aporte, vamos a decir 1 millón de pesos. Listo, si ven, automáticamente me lo traslada acá. Fecha del registro. Esto es muy importante que le pongan cuidado. Una cosa es la fecha en que yo esté registrando la información y otra cosa es la fecha en que se generó el hecho económico. ¿Listo? Si yo lo registro con fecha de hoy, 29 de octubre, que es el momento en que yo estoy cargando la información, y esto va para que por favor lo tengan en cuenta en el momento que estén cargando la información. No vayan a ponerle la fecha con que están cargando la información, sino la fecha en que se generó el hecho económico. ¿Por qué? Porque si usted lo pone con fecha de hoy, inmediatamente le va a decir el contador, mira, estás registrando un ingreso o un gasto por fuera del tiempo de campaña. ¿Se acuerda que la doctora Lucy les habló de un tiempo de campaña? El tiempo de campaña va desde la fecha en que ustedes se inscribieron, o sea, 26 de octubre, hasta 26 de septiembre hasta el 26 de octubre, que es el día de elección. Todos los hechos económicos tienen que ocurrir dentro de ese periodo de tiempo. Si usted coloca ingresos con anterioridad a la fecha del 26 de septiembre, ¿qué van a decir? Usted está registrando unos ingresos cuando usted ni siquiera estaba inscrito como precandidato. Por consiguiente, eso le puede abrir una investigación de artículo 34 de la ley 1475 del 2011, que ese va en contra de
el periodo de campaña. Es el que le marca el periodo de campaña a usted. Ahora, si usted puede registrar algo después del 26 de octubre, sí, se equivocó, colocó el dedo mal, qué sé yo, o resulta que usted lo pagó, fue después del 26 de octubre, pero el tiempo en que se prestó el servicio o lo que usted recibió como de su proveedor fue hasta el 26 de octubre. ¿Sí? Espero que me haya hecho entender. Esa fecha es muy importante. Entonces, no la van a hacer con la fecha de registro del día que entran, sino con la fecha en que en realidad se generó el hecho económico. ¿Listo? Por consiguiente, vamos a hacerle el registro, digamos, el 27 de septiembre. Listo, le damos OK. Aquí le vamos a colocar el número de comprobante. Entonces, comprobante de ingreso 001. Es un ejemplo. Y vamos aquí a seleccionar archivo. Vamos a buscar el ingreso. Aquí tengo un modelo. Le doy a abrir. Ahí me lo cargó. Y le voy a dar guardar. Si ven, me regresa a la pantalla de ingresos y ya vamos a tener este registro. Si yo quiero modificar este registro, resulta que no era 1.000.000 de pesos, yo me equivoqué, eran nomás 500.000 pesos. Sencillo, me voy aquí nuevamente, me voy aquí al valor, corrijo el valor, no hay que marcar puntos, no hay que marcar nada, ¿listo? Y actualizo. Y miren que ya me cambió, ¿listo? El soporte, aquí voy a ver el soporte. Al cargar soporte, mire que inmediatamente me sale acá que yo sí cargué un soporte. Vamos a revisar ese soporte. Aquí está, mire. Es lo que yo les decía, organizar en un solo PDF la documentación. Aquí está el comprobante de ingreso, donde estoy especificando qué fue. Estoy colocándole firmas a eso. Es muy importante que el elaborado o aprobado o solamente elaborado y aprobado, lo que ustedes decidan, tenga firmas. Aquí está el acta de donación, bueno, declaración juramentada, donde digo que yo como candidato entregué a mi gerente de campaña un cierto valor, esto va con firma y cargué un número de cédula. Lo ideal es que vaya con número de cédula, vaya con RUT, pero no encontré un ejemplo para hacérselos con eso, con el RUT. ¿Listo? Entonces, y así mismo ya voy a hacer un nuevo ingreso, no entro nuevamente, busco el código y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé, Luis, si alguien levanta la mano, le habilitas el micrófono para que haga la pregunta. Hola, Luis. Hola, hola. Muy Hola. buenas tardes. Una Por pregunta, bueno, favor, varias preguntas. perdóname un momento, por favor. ¿Te identificas, por favor? Sí, R para allá y iba. eso, vale, gracias. Bueno, dale. Yo soy Juan José García, precandidato a la Cámara por Bogotá. Tengo varias inquietudes, voy a hacerlas todas de una vez. Con eso se irán resolviendo en el transcurso del proceso, ¿cierto? Una por una, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, está aclarar el proceso que tú habías dicho que iban a estar, digamos, en la oficina haciendo asesorías como personalizadas y que nos podemos acercar allá. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues tener claro que muchas de las cuentas, o sea, por ejemplo, la apertura de la cuenta de ahorros de nosotros está en proceso todavía, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo se van a justificar o a Perdóname un certificar segundo, ese tipo de ingresos? ¿Sí ves? perdóname un momento, perdóname un momento. Y para todos, por favor, lo que vaya referido al manejo de la cuenta, apertura de cuenta, dejémoslo para el final, ¿vale? Hazme, por favor, preguntas sobre el ingreso y eso lo resolvemos al final.
¿Sí? ¿Te No, parece? claro, claro, pero yo te voy a hacer todas las preguntas que tengo de una vez porque pues muy probablemente no tenga otra vez espacio para hacer las preguntas, ¿sí ves? Entonces te las suelto todas de una vez, bueno, ¿listo? Ok, bueno, ok, pero no me voy a parar ahorita en el tema de la cuenta. Eso te lo resuelvo al final. ¿Listo? Está bien, Ok, está bien. Por otro lado, entonces también revisar el tema de la reposición de votos. Entonces no tengo claro, por ejemplo, el umbral, porque el umbral aplica es para el partido, para los votos del partido y no para los candidatos, según mi interpretación de la ley. Ahora también preguntar esa reposición de votos, ¿quién la haría? ¿CN al partido o CN a los candidatos o cómo sería? ¿Cierto? ok. Y creo que lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces esas preguntas se las resuelvo al final porque es una información general para todos. ¿Listo? Concentrémonos, por favor, en las dudas que tengan ahorita solamente de lo que hablamos de ingresos. ¿Listo? De la información que les acabo de dar. Esa parte de que tocaste ahora son temas muy importantes, pero los vamos a tratar al final porque va a ser una información general para todos, ¿vale? Y ahí te resuelvo esa de una. Entonces, ¿alguien por ahí levantó más manos? Si no, seguimos con gastos y luego hacemos preguntas al final. ¿Les parece? Buenas. Hola. Qué pena molesta. Mi nombre es Antonio Humada. Le hablo de Santa Marta, la campaña del señor José Felipe Hernández Polo por la Cámara. Sí, señor. Bueno, igual que el compañero anteriormente tenía la duda sobre el tema de las cuentas, dice que al final lo va a resolver a la inquietud. Mi inquietud va más dirigida a tanto ingresos como gastos, al no tener apertura de cuentas, obviamente. Esas facturas que me están haciendo después del 26, en mi caso personal, algunos de publicidad, de tema de propaganda electoral, muchas me las facturaron, pero de momento dos o tres quedaron pendientes. Incluso ayer recibí una como por 500.000 pesos. La pregunta es, ¿Y ¿yo con qué podría, fecha te facturaron? Perdona. ¿Con qué señora? fecha dice la factura? ¿Qué fecha dice la factura? Ayer martes. Ok. La factura electrónica de ayer, pero obviamente me lo entregaron como el 23, 24. ¿Te entregaron qué? Los panfletos y Ok, la propaganda. perfecto. Ujú. Entonces, lo que le quería preguntar, así como en el ingreso usted menciona que la fecha que se registra es la fecha del hecho económico, yo preguntaba, bueno, esos productos que faltaron por facturar, que no me facturaron hasta el 26 de octubre, que los registro con fecha de cuando 26 de octubre. o sea, pongo la fecha límite como fecha Sí, focal, pongo la fecha límite, aunque la sí, factura o el soporte que voy a adjuntar tenga fecha sí. del 28, por Sí. ejemplo. Mire, y para todo, es muy importante que, por ejemplo, eso se presenta muchísimo en la parte de los gastos de publicidad. ¿Por qué? Porque las empresas de publicidad normalmente, o las empresas pues organizadas con factura electrónica y todo, a veces facturan es al final o a los 2 días posterior. Entonces, es muy importante que las personas que les hagan esa factura, ustedes les digan que, por favor, coloquen dentro del concepto que el servicio se prestó en tal fecha. Especificar la ¿Listo? fecha que se presta el servicio. Sí, Muy bien. igual cuando tú hagas el registro, ahora vamos a hacer un registro en el gasto, igual cuando tú hagas el registro en el concepto, tú vas a colocar cuándo se prestó el servicio. ¿Por qué? Precisamente para como adelantarnos y que la información vaya lo más limpia posible. Ok, ok. Le agradezco Ujú. mucho, muy amable yo. Vale, con muchísimo gusto, Antonio. ¿Otra pregunta? ¿O vamos bien? ¿Seguimos con gasto? Listo. Oh, ¿qué fue eso? Listo, entonces vamos para gastos. El gasto opera exactamente igual. Si ustedes ven, entran a la campaña perdón, al pantallazo ya de gastos, lo tomé del lado de acá, les va a aparecer exactamente igual. Gasto nuevo y vamos a llenar la información. Listo. No sé, Luis, compañero Luis, aparecen en unas manos que levantaron. ¿Será que les damos micrófono? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. mi nombre es William Farelo, yo soy el candidato, perdón, yo soy el contador de la doctora Neyi Cadena, ¿sí? Sí, señor. Precandidata al Senado de la República. Sí. A ver, hay varios aspectos en los cuales, bueno, ya el compañero anterior
pues, los tocó, y es la cuenta, ¿sí? De la apertura de la cuenta, hasta qué monto podríamos manejar las campañas al Senado, el monto total, sin pasarse de un peso, ¿sí? Ujú. Es una pregunta. La otra pregunta sería, bueno, lo que también tocó el compañero, el valor de reposición de los votos para los candidatos. Si el Consejo Nacional Electoral los pasa al partido y el partido los pasa a los candidatos. Esa Bueno, parte. entonces la resolvemos al final, ¿vale? ¿Sobre Perdón, ingresos tienes alguna sí. alguna pregunta? Y sobre el otro punto es los libros de contabilidad de ingreso y egreso. Esos libros de contabilidad de ingreso y egreso se debieron registrar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. No, señor. ¿Te acuerdas al principio que estaba hablando? Les explicaba de que el aplicativo Cuentas Claras es como un paquete contable. Ya no se registra libros de ingresos y gastos. La resolución que está vigente para esta presentación es la 4737 del 2023. Si necesitan que se les mande la resolución, pues por favor solicítenla por el correo y se les envía. En esa resolución ya quitó el registro del libro de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque este viene inmerso dentro del aplicativo. ¿Listo? Entonces no te preocupes por el registro de haber registrado un libro si no lo hiciste, porque ya no es necesario. Cuando Bueno, terminemos el ejercicio, tanto de ingresos como de gastos, les voy a mostrar cómo salen los formularios, cómo salen los anexos y el libro. habrá sanciones para los candidatos sí, que no aperturaron cuenta corriente. En el caso nuestro, el Banco Bogotá nos negó la apertura y yo a través de un derecho de petición que se radicó el viernes, solicitamos ante el banco la apertura para que nos quede la trazabilidad de que efectivamente nosotros sí solicitamos la apertura en ese banco y nos las negó. Sobre las donaciones, también si las donaciones tienen que hacerse a través de, digamos, del sector financiero y por no tener, digamos, pues cuenta, no se pudo hacer esa parte. Entonces son dudas que de pronto me gustaría que me hiciera el favor de despejármela. Bueno, sobre ese tema te voy a decir lo siguiente. Yo no podría decirte si el Consejo Nacional Electoral les va a aplicar sanción o va a investigar, porque pues no podría yo decir eso. No trabajo ya con el CNE, ¿listo? Pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente y para todos. Me le adelanto un poquito pues al tema de la cuenta. En ese momento, para esa campaña, el mismo CNE no tenía una claridad en cuanto a topes, no, por consiguiente no podríamos marcar un tope de gastos para la lista, no se pudo marcar tampoco un límite de financiación privada porque el mismo CNE no dio esa línea. Es el momento, les digo, antes de ayer creo, con la doctora Luz envió un oficio firmado por la representante legal del movimiento, donde se lo citaban precisamente que dieran una línea en cuanto al tope, porque en ese momento no existe. Antes de entrar a la capacitación, hablé con una persona de CNE que estaba al pendiente de eso y me dice que aún no han dado ninguna línea. Entonces, diría yo de manera irresponsable, la verdad, porque es mi apreciación, de que no van a marcar un tope, por consiguiente, no van a exigir la apertura de cuenta. ¿Por qué? Porque si no tenemos tope, pues no hay forma de decir, superaste los 200 salarios mínimos, tenías la obligación de aperturar cuenta. Pero para el ejercicio que se les viene a los que quedaron en carrera para campaña, el ejercicio que se les viene, sí van a tener la obligación de aperturar cuenta. Entonces, mi consejo de mi experiencia en el Consejo Nacional Electoral, les digo, vayan haciendo el ejercicio de qué banco pueden aperturar cuenta. Vayan dejándolo todo por escrito. Todo el mundo sabe que las cuentas bancarias para las campañas de izquierda, los bancos cierran mucho, los bancos se cierran, les ponen cualquier cantidad de peros, cualquier cantidad de cosas difíciles para trabajar. Entonces, vayan averiguando con tiempo y hacen la solicitud, por favor, por escrito, la apertura de la cuenta, qué necesitan para aperturar la cuenta, cómo va a ser el manejo de la cuenta, qué condiciones pone la entidad financiera, porque por experiencia les digo,
CNE le puede pasar cualquier cantidad de solicitudes a la superintendencia financiera y los bancos terminan haciendo en español lo que se les da la gana. Y el librarse de ellos es que ellos son autónomos en cuanto a sus políticas y en cuanto a decir a quién le abren cuenta, a quién sí y a quién no. ¿Listo? Entonces, ellos, por mucho que la organización electoral les exija o les diga, tienen que hacerlo, tienen que abrir la cuenta, no deben de cobrarle costos financieros a ese tipo de cuenta, es mentira. Ellos hacen lo que ellos quieren. Entonces, mi consejo es, vayan agilizando, vayan adelantando ese proceso. No es necesariamente, tiene que ser un banco, puede ser en una cooperativa financiera. Lo importante es que esté vigilada por la super. Eso es lo básico que necesitan. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, te diría, no sé decirte si les van a abrir alguna investigación por eso. Y diría yo pues que no van a ser como lapsos en el sentido de que si no aperturaron cuenta o si aperturaron cuenta y no alcanzaron a manejar todo por la cuenta, creo que van a ser un poco de lapsos con eso, pues hasta dónde vamos. ¿Ok? Ok, sí, por eso dejé yo la trazabilidad. Sí, es muy importante y eso es muy importante que lo tengan hacia el futuro. Si tú te vas a inscribir, tu candidato se va a inscribir el 8 de diciembre, dile que por favor tenga ya resuelto eso, que tenga adelantado eso, porque ya para campaña de Congreso sí va con todo, va con tope de financiación privada, va con apertura de cuenta, entonces eso sí ya va a ser muy delicado. Y esto sí te aseguro, sí o sí, que si tú no cumples, se va de investigación. Y este año creo que la mínima está arrancando como en 18 millones y pico de pesos de sanción. Para el próximo año, por lo menos estará arrancando sobre los 19 millones de pesos. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias, doctora, muy amable. Vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre ingresos? Hola, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas tardes, ahora es con Juan, precandidato a la Cámara por Risaralda. Hola, Mi, Juan. pre- mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con esas campañas como la mía en que no hubo gastos? O sea, no hubo una inversión tangible de gastos, ni volantes, ni publicidad, ni absolutamente nada. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Y qué actividad hiciste? ¿Ninguna actividad? Ninguna actividad, porque todo yo lo concentré en redes sociales, en mis redes sociales, pero no pagué pauta. Simplemente toda mi campaña fue orgánica a través de redes sociales. Bueno, Entonces, ¿cómo perfecto. hago eso? Bueno, campaña gastos ceros no existen. Eso es una utopía. Siempre uno algo tiene que pagar. Empezando, tienes que pagar al contador que te va a registrar la información. Sí o sí le tienes que pagar, sí o qué. Entonces, ese ya es un gasto. Contrataste a alguna persona que te manejó redes, que te manejó, bueno, qué sé yo, toda esa parte digital. Si contrataste a una persona, ese es un gasto. ¿Listo? Tuviste gerente de campaña, tienes que pagarle honorario, ese es un gasto. Ahora, no quiere decir de que por el hecho de que tengas gastos, pues si tú no recibiste donaciones de particulares, pues listo, puede decir, es una campaña muy orgánica, salió todo o de mi bolsillo o las personas que me trabajaron me lo dieron en donación. ¿Sí ves? Son dos cosas totalmente diferentes, pero gastos sí hay. Entonces, esas cositas que te nombré ahorita, si tú incurriste en eso, pues simplemente tienes que hacerle un comprobante de egreso a cada uno y eso lo vas a llevar contra el ingreso. ¿Sí te quedó claro? Ah, perfecto, porque es que sería entonces solamente el contador y el gerente de campaña, porque son cosas que lo otro, todo lo hice yo. Ah, Ya, bueno, perfecto. no hubo. Entonces tienes contador y gerente de campaña. Ahí tienes un gasto. Ahí tiene dos Oh, gastos. ok, perfecto, muchas gracias. Vale, con muchísimo gusto. ¿Listo? ¿Podemos seguir con gastos entonces? Con los gastos. Bueno, entonces desplegamos igual que en los ingresos y les van a aparecer todos los, perdón, cierro aquí, les van a aparecer, les van a desplegar todos los tipos de gastos. ¿Listo? Vamos a ir explicando uno a uno. Gastos de administración.
es el código 201. Al igual como les expliqué en el ingreso que la codificación la da el aplicativo, esta codificación va de acuerdo al artículo 21 de la ley 130 del 94, donde te dice, esos son los tipos de gastos que puede tener una campaña electoral. Si ustedes se fijan, es algo, algo natural. Tú en una campaña electoral, ¿qué es lo que tú más gastas? Gastas en propaganda, gastas en transporte, si haces una actividad para que el candidato y le comparta a la ciudadanía o a sus futuros votantes de su plataforma política, si tuviste una sede de campaña, los gastos que hiciste en esa sede de campaña. Si tú ves, no hay espacio para nada más. No hay espacio para compra de celular, no hay espacio para compra de computadores, no hay espacio para compra del traje que yo iba a utilizar cuando me presenté en la plaza. No hay espacio para eso. Si tú ves lo que es campaña electoral, está resumido en estos códigos. Al lado, lo que dice 68, 69, es que ese va a soltar un anexo, lo mismo que el ingreso. Entonces, en el código 201, gastos de administración, ¿qué vamos a registrar ahí? Si tuvieron sede de campaña o alquilaron una oficina o alquilaron un espacio para trabajar la parte administrativa, si contrataron una secretaria, si pagaron los servicios públicos del lugar donde estaban, si pagaron el internet, si contrataron por honorarios a la persona que les hizo el community manager, el manejo de redes, o si contrataron una persona para que hiciera vigilancia, o fuera o la persona que atendiera a las personas que llegaran, aseo, qué sé yo, todo ese tipo de gastos va por ese código 201. En el código 202, gastos de oficina de adquisiciones. ¿Qué vamos a registrar ahí? Vamos a registrar las compras de cafetería para el personal de la campaña, que un día se quedaron trabajando hasta tarde, entonces compraron pizza, bueno, ese gastico de esa pizza va por el 202, que compraron almuercitos para tal día, que el candidato ese día llegó y los invitó a todos a desayunar, pues chévere que hubiera salido de la plata él, pero si no, listo, salió de alguna otra parte, entonces ese gastico se va por el código 202. En el 203 y el 208 son dos gastos que van muy ligados, se los voy a explicar juntos. El 203 dice inversión en materiales y publicaciones y el 208 dice propaganda electoral. ¿Qué quiere decir eso? Muchos, por ejemplo, mandaron a hacer camisetas con el número en que ustedes estaban en el tarjetón, ¿sí o qué? Entonces, puede suceder dos cosas, que tú compres la camiseta y la camiseta la compraste en el almacén X y te costaron 100.000 pesos, de, qué sé yo, 100 camisetas. Listo, me costó 100.000 pesos. Y resulta que donde yo compré las camisetas, pues la compré ahí porque me gustó la calidad, porque los colores son bonitos, no se dañan, qué sé yo, bueno, lo que sea. Pero ahí no me marcan la camiseta. Entonces busqué publicidad XX y la publicidad XX me dijo, no, yo te sublimo las camisetas a 100 pesos cada camiseta. Entonces, por allá se me fueron otros 200.000 pesos en la marcada, pues en la sublimación de esa camiseta. Entonces, voy a tener dos tipos de gastos y voy a tener dos tipos de factura. La factura de la compra de las camisetas y la factura de la mandada de la impresión de la propaganda en la camiseta. ¿Sí o qué? Son dos gastos diferentes, son dos rubros diferentes, dos facturas diferentes. Entonces, la compra de las camisetas se me va por el 203 y la marcación de las camisetas con la propaganda se me va para el 208. Pero puede ocurrir lo siguiente, que en la publicidad XX me digan, ve, pero vos ¿por qué vas a gastar camisetas allá? No, yo te pongo la camiseta ya marcada y te va a salir todo en 200.000 pesos. Entonces yo le digo, no, obvio, hacele, dame tú esa provisión. Entonces me va a salir una sola factura donde me diga camisetas marcadas con el número 50, logo de campaña de consulta al Senado, Pacto Histórico 2025. Entonces ya todo se me quedó en un solo rubro que es propaganda electoral. Entonces en el 208 yo voy a llevar todo eso de una vez. ¿Listo?
Entonces, 204 actos públicos. ¿Qué vamos a registrar ahí? En el 204 van a ser, por ejemplo, las reuniones que ustedes hicieron en los candidatos de Senado, que hicieron una reunión en Boyacá, y entonces invitaron a una gente, listo, lo que ustedes se gastaron organizando ese acto público, ahí lo van a registrar. Que si resulta que se reunieron en un municipio y la señora le dijo, no, 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 yo no me des nada, yo te organizo la gente, la líder del barrio, yo te organizo la gente, yo te la invito, tú solamente llega. Yo te pongo los refrigerios, yo te pongo las empanaditas, yo te pongo los sándwiches, qué sé yo, lo que sea. Listo, eso es un acto público. No va a ser algo pagado de la campaña, sino que te van a donar en especie eso, ¿cierto? Pero igual va a ser un acto público. Entonces, todas las actividades que ustedes hayan hecho, candidatos que ustedes hayan hecho, para poder mostrar ante la ciudadanía, ante el votante, lo que ustedes aspiran a hacer, eso se llama acto público. ¿Por qué? Porque ustedes están llegándole a la ciudadanía con la idea de conseguir un voto. ¿Listo? Ahora, el código 205, servicio de transporte y correo. Ahí vamos a registrar si mandamos publicidad de Bogotá Palbichada, si mandamos, o si mandamos, qué sé yo, si gastamos en transporte aéreo, o la persona que nos trabajaba en la campaña la mandamos a dejar una documentación al partido. Entonces, esos gasticos se van por el servicio de transporte y correo. Casos de capacitación e investigación política, pues si ustedes contrataron a alguna persona que hiciera pedagogía o que hiciera un sondeo para ver pues de opinión, cómo está posicionado el candidato, ese tipo de gastos irían por el Código 206. El Código 207, gastos judiciales y rendición de cuentas. Ahí vamos a colocar únicamente el gasto de gerente y el gasto del contador. ¿Listo? En ese código van esos dos gastos. Gasto de gerente, honorarios que hayan pagado y gastos del contador. El 208 ya les expliqué, el 209 a los que abrieron pues cuenta, alcanzaron a abrir cuenta, pues todos los costos financieros que le cobró el banco por el manejo de sus recursos. En el 210 no debe existir por ahí absolutamente nada. Y en el 211 otros gastos es lo que no cabe allá, pero si ustedes ven todo lo que normalmente transcurre en una campaña electoral, está contenido entre los otros gastos. Entonces, en el 211 no va a haber registro absolutamente de nada. Abajo está es el 204. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo con, creo que lo tengo montado con propaganda electoral. Entonces lo escogemos el código, seleccionamos, vamos a decir que es una persona jurídica, vamos a decir un NID. Digamos 1. Listo. Entonces, nombre de la persona jurídica, digamos publicidad XX, dirección. Listo, nombre del gas. Entonces vamos a colocar propaganda electoral. Entonces, descripción, vamos a colocar, por ejemplo, vallas, publicidad ubicada en Bogotá, por ejemplo, factura 666, digamos. Concepto del gasto. Repetimos este concepto. Este aquí sí me lo permite copiar. Tipo de propaganda. Entonces aquí me salen varias cosas. Si usted ve en tipo de propaganda, el ejemplo que les daba ahora de las camisetas marcadas, miren que no sale aquí, ¿cierto? No sale aquí. Si ustedes les pasa eso, pueden incluirlo por cualquier. Esto es simplemente que el CNE hace una especie de como de control a este tipo de propaganda y también es como
como algo de llevar una estadística. Mas, sin embargo, eso no va a afectar absolutamente nada si ustedes lo llenan o no lo llenan. Si va, perdón, si va con las camisetas o no va con las camisetas. Entonces, si ustedes marcan aviso, acá ya no le deja soltar, pero si le marcan vallas, perdón, vallas no es medio de comunicación, creo que es, acá sí se las deja marcar. ¿Por qué? Porque acá van a meter cuñas radiales, prensa en televisión, redes sociales, revistas. ¿Sí? Entonces, ustedes simplemente cogen aviso y aquí colocan el valor, digamos 1.000.000 de pesos. Pues escogen aquí de acuerdo a la publicidad que ustedes hayan mandado a hacer, escogen 1.000.000 de pesos, fecha de registro, vuelvo y les digo lo mismo, por ejemplo, para el compañero que preguntaba ahora, que la facturación se la dieron posterior al 26 de septiembre, entonces lo vas a hacer el 26 de septiembre, le vas a colocar, vas a escoger el archivo y lo vas a guardar. Ay, perdón, no coloqué aquí, comprobante de egreso 001. Listo, y me lo guardo. Lo mismo, si van a registrar uno nuevo, tienen que ingresar por ahí. Si van a hacer un cambio de algo que ya está registrado, pues entran aquí donde les estoy marcando y hacen el cambio, la corrección. Miremos el soporte. Miren, está cargado el comprobante de egreso, está cargada la factura y está cargado el RUT del prestador de servicio. ¿Listo? Entonces, ahora metimos un ingreso y metimos un gasto. ¿Cómo vamos a ver esto? Nos vamos a ir aquí a reporte de ingresos y gastos de campaña. Me va a sacar consolidados, me va a sacar los ingresos, me va a sacar los gastos y me va a sacar las obligaciones que yo haya registrado. ¿Qué son las obligaciones pendientes de pago? No, en las obligaciones pendientes de pago vamos a registrar los dineros que realmente nosotros no alcanzamos a pagar en campaña. Por ejemplo, ustedes tuvieron un ingreso, un crédito. Un amigo les dio un crédito de 50 millones de pesos para la campaña. Ustedes con eso se financiaron la campaña. ¿Cuál es la deuda que ustedes tienen? Esos 50 millones de pesos, ¿cierto? Entonces lo van a reportar. Ahí no es que vayan a reportar. Llegó el 26 de octubre, fueron las elecciones y resulta que yo no alcancé a pagarle a la secretaria, ese día no le alcancé a pagar a la secretaria, no le alcancé a pagar al de publicidad, no alcancé a pagar unos afiches que ya me habían entregado y yo dije que los pagaba después. No, ahí no van a registrar lo que no alcanzaron a pagar ese día. Ahí se va a registrar es lo que ustedes en realidad están debiendo, porque ustedes pueden haber tenido la plata para pagar, pero solamente que no alcanzaron a pagarlo ese día, ¿ok? Pero si tienen un crédito de 50 millones de pesos, pues obvio que esos 50 millones de pesos se tienen que ver reflejados en el gasto, en qué gastaron ustedes en esos 50 millones, pero ustedes que están debiendo los 50 millones de pesos del crédito. ¿Listo? Entonces, consolidado nos va a mostrar el informe individual. Ustedes lo van a jalar aquí. Si ven, mire, aquí aparece Luis Guillermo Pérez Casas, aparece Yolima de gerente, bueno, el contador. Le ingresaron 500.000 pesos, resulta que él gastó 10 millones de pesos. Ay, yo dije que 1 millón y me salieron 10, perdón. Y les va a aparecer, cuando ustedes arrastren eso, les va a aparecer aquí la firma del candidato, la firma del gerente y la firma del contador. Si ustedes ven en esta parte de aquí abajo que les estoy marcando, dice número de erradicación cuentas claras, aparece información en línea. Fecha, información en línea. ¿Por qué? Porque yo no le he dado enviar. Y no le puedo hacer el ejercicio ahora con enviar porque meto en un problema el usuario del doctor Luis Guillermo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que aparece como consolidado, lo que yo les decía, le aparece la información completa. Si yo voy y busco, perdón, si yo voy y busco los ingresos, si ustedes ven, aquí me aparece ya el formato 6.1. Si yo le doy mirar, aquí me va a salir de manera detallada quién fue la persona que donó, cuánto fue que donó, cuál fue su parentesco, cuál es su número de cédula y el tipo de donación que hizo, si fue crédito, aporte o especie. ¿Ven? Lo mismo les va a aparecer si yo miro los gastos. El único gasto que me aparece es el 208. Entonces, si yo veo el formato, me va a salir el anexo
de manera detallada qué fue la empresa a qué empresa fue que se pagó, cuánto fue el valor, cuál fue el tipo del concepto, cuál es el NID de esta empresa, cuál es su dirección y cuál es su teléfono. Me va a aparecer de manera detallada. Y el libro de ingresos y gastos lo voy a encontrar aquí. Mírenlo aquí. Este que te aparece con el icono de Excel, me va a aparecer el libro. Ese es el famoso libro de ingresos y gastos de campaña, donde me va a aparecer de manera detallada todas las transacciones por código y de manera detallada de cada uno de los códigos de ingresos y gastos de la campaña. ¿Listo? Luego, listo, esto lo cerramos. Luego aquí, en este que dice informe de campaña, si ustedes ven, aparece un botoncito, pero por favor, este botón no lo van a hundir hasta que ustedes estén seguros de que ya registraron todo, porque tienen que registrar todos los ingresos y gastos de la campaña. ¿Ok? Cuando ustedes ya estén seguros, han bajado el libro, lo han revisado, verificaron de que la numeración estuviera bien, verificaron que los conceptos estuvieran bien, que los valores estuvieran bien, ingresos y gastos iguales, que es lo normal que debe suceder. Si hay una diferencia entre ingresos y gastos muy poquito, no se estresen por eso. Que diga usted que usted recibió 50 millones de pesos para gastar en una campaña y resulta que se gastó nomás 49 millones o 49 millones 500 mil pesos, no hay ningún problema, pues simplemente hiciste bien el cálculo también que te sobró un poquito de dinero. Listo, cuando ustedes hagan ya toda esa verificación y estén seguros de que la información está bien, ahí es que le van a dar envío del informe. Listo, no lo hago ahora, vuelvo y les repito, porque no lo puedo hacer porque le bloquearía el usuario y contraseña del doctor Luis Guillermo, entonces no lo puedo hacer. Cuando ustedes les dan informe, el formulario que les mostré antes les va a aparecer ya abajo con un número de erradicación y con la fecha de envío. ¿Listo? Y ahí ya termina el proceso de ustedes. Luego, ¿qué viene? Ya viene el proceso de nosotros como auditoría de revisar la información que ustedes envíen, de verificar que la información esté bien y de solicitarles correcciones. Por favor, no se vayan a despistar. La fecha que ha puesto la doctora Lucy es 6 de noviembre. No se vayan a despistar después del 6. Ay, no, yo ya entregué la información, ya me desocupé, listo. No, por favor, no se vayan a despistar de eso. ¿Por qué? Porque uno como auditoría empieza a revisar y uno puede encontrar errores. Entonces, esos errores inmediatamente nos vamos a comunicar con ustedes o al correo o los vamos a llamar y les vamos a decir, mira, o te reenvío el libro de ingresos y gastos donde te hago las anotaciones al lado, qué correcciones tienen que hacer. Entonces, eso es muy importante que ustedes estén al pendiente de eso. Cuando, si no les llaman y no les dicen, bueno, listo, todo salió perfecto, pero sí, por favor, tienen que estar pendientes de solucionar eso antes porque la fecha de presentación de ustedes límite en norma, en ley, es el 26 de noviembre. ¿Listo? Entonces, la solicitud que se les va a hacer a ustedes, si se necesita hacer alguna corrección, obvio que la vamos a hacer antes del 26 de noviembre, porque el 26 de noviembre ya todos tienen que estar ok. El que vamos encontrando ok, listo, se va ya el informe sin ningún problema, ya presentado, no hay ningún problema, pero el que necesite corrección, sí se necesita que ustedes estén pendientes y que su contador esté pendiente para que haga la corrección inmediata. Luego viene el proceso ya de consolidación y nosotros presentamos de manera consolidada toda la lista de los candidatos que estuvieron en Senado. Entonces, se hace también a través del aplicativo, hacemos nosotros la presentación. Al 26 de diciembre ya todo tiene que estar ok, todo tiene que estar presentado y el CNE eso lo recibe y él lo va a mandar a reparto. Ese es el proceso que sigue después. ¿Qué va a pasar? 26 de diciembre el partido consolidó, entregó
el informe de la Cámara del Valle, la Cámara del Atlántico, la Cámara del Magdalena, Cámara de Santander, Senado de la República. ¿Listo? Entra al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales y ellos lo que hacen es, entre sus contadores que están adscritos al fondo, hacen un reparto. El reparto se hace de manera aleatoria, a cualquier contador le puede tocar, el Cámara del Valle, por ejemplo, Senado de la República. Ese contador se va a poner a revisar la presentación de cada uno de los candidatos. ¿Listo? Entonces, puede ser, pero nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que no sea así y no nos tengan que hacer un requerimiento. O si nos hacen un requerimiento que sea que faltó un RUT, que faltó la fotocopia de la cédula, o que, ay, no, mira, registraste aquí y el número de la factura que colocaste en cuentas claras no coincide con la factura que está cargada en el aplicativo como soporte, que sean cosas muy sencillas, que no sean cosas, pues, que impliquen una apertura de una investigación o algo, ¿cierto? Entonces, surtido ese efecto, que ellos revisen, ese proceso que ellos revisen y digan, no, listo, candidatos tales, háganme esas correcciones, listo. Nosotros como auditoría nos vamos a comunicar con CNE y les vamos a decir, mire, el CNE le está solicitando que entregue eso, eso y eso, que le faltó eso, que corrija aquello, y ustedes, se les abre nuevamente el aplicativo, ustedes hacen la corrección, el proceso vuelve a ser el mismo. Ustedes corrigen, nosotros volvemos y revisamos, y nosotros volvemos y presentamos. ¿Listo? Todo eso, si usted lo nota como se los estoy describiendo, todo esto se hace a través del movimiento. Nunca el CNE se va a comunicar directamente con el candidato. ¿Listo? Todo se hace a través del movimiento. Lo mismo sucede con la reposición de gastos. Pero entonces les termina el proceso. Termina, listo, revisaron y dijeron, ok, certificada la cuenta del Senado, el pacto histórico de la consulta efectuada el 26 de octubre de 2025. Ahí ya entra un proceso administrativo que nosotros como movimiento pues se nos sale de las manos. ¿En qué sentido? En los tiempos. Va a decir CNE, bueno, listo, se certificó la cuenta, le decimos al movimiento, mira, esta es tu resolución de reconocimiento de pago, la presentación estuvo muy bien y se les va a pagar tanto. Listo, el partido se notifica, renuncia a términos y sigue un proceso administrativo a que pues haya plata y el CNE pague. Por ley, no es por invención del movimiento, ni por invención de Yolima Paredes, por ley en la 130 dice que toda reposición de gastos de campaña se hace a través del movimiento o partido político que presentó a sus candidatos. ¿Listo? CNE nunca le va a pagar directamente a un candidato, lo hace a través de la organización política. La única manera que se le pague directamente a un candidato es cuando el candidato o la lista se presente por grupo significativo de ciudadanos, que ahí el grupo significativo de ciudadanos dice, autorizo a Yolima Paredes Reina para que reciba en la cuenta número tal, 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 de tal banco, tal, tal, los valores que tengamos derecho a reposición de gastos de campaña. Es la única manera que se le consigna dinero a un ciudadano directamente, que sea inscrito por grupo significativo de ciudadanos, pero si es inscrito por movimiento o partido político, siempre va a ser a través de ese movimiento o partido político que ingresen los recursos. ¿Qué hace el movimiento luego? Luego le avisa a sus candidatos, mire, ya nos llegó la reposición tal, 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 por favor, adjunte estos documentos para nosotros hacerle la respectiva consignación del recurso que le corresponde a usted. Previo descuentos por estatutos y todo eso, no conozco los estatutos del movimiento, entonces no podría decirles pues cómo es. Tampoco les puedo decir en este momento, la verdad, si me cogieron fuera de base, no he mirado resolución de valor del voto, no sé, pero la liquidación siempre va de esta manera. El contador del fondo, ¿qué hace? Revisa, listo, la lista del Senado obtuvo, digamos, 100,000 votos, ¿cierto? Yo sé que fueron muchísimo más. Qué felicidad. Pero digamos, fueron 100,000 votos lo que obtuvo. 100,000 votos liquidados a tanto, ahí le van a decir el valor del voto. Ah, por aquí están colocando 2,150, qué bien, gracias. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar de manera completa
La lista obtuvo estos votos, ¿sí me entiende? Miren lo que les estoy diciendo, completa la lista, no individual, completa. La lista obtuvo 100.000 votos por 2.550, digamos, me dio 1.000.000 de pesos. Ahora, la lista completa, ¿cuántos gastos reportó? Lo van a hacer por lista, no individualmente. La lista reportó ¿cuánto? Reportó 900.000 pesos de gastos de todos los candidatos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer la comparación de cuánto vale la lista por votos y cuánto reportó la lista por gastos. Hacen la comparación de 1.000.000 que sacaron por votos, 900.000 pesos que sacaron, reportaron de gastos y van a pagar el menor valor entre las dos. ¿Listo? Entonces, en este caso hipotético que les estoy dando este ejemplo, pues el gasto va a tener un valor de 900.000 pesos, por consiguiente les van a pagar por gastos. ¿Ok? Entonces, van a pagar a toda la lista 900.000 pesos. Y ya el partido, pues internamente, eso yo no sabría decirle porque vuelvo y les digo, no conozco los estatutos, el partido haría la liquidación y a cada candidato, de acuerdo a los gastos que tuvo, pues le va a hacer el reintegro. Así funciona la liquidación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Luis, les va dando audio en orden, porfa. Hola. Hola Luis, por favor, compañerito, les va dando audio a los que quieren. Yolima, Hola, ¿qué hubo, Doc? parece que no hay preguntas, Sí, hay muchas manos levantadas, pero Luis tiene Sí, que dar buenas, el buenas porque aquí tardes. tengo una relación Aquí de tengo preguntas que una. Buenas han tardes. llegado al chat. Buenas Aquí tengo. tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos una pregunta. Dime. Buenas tardes, mira, son un par de preguntas, pues ya de acuerdo como ustedes determinen si las resuelven al final o pues de igual forma pues nosotros las exponemos. Dale. Con relación a lo que tú mencionabas de reposición de votos, entendemos que aún no hay una circular interna o un lineamiento interno del partido para determinar cómo va a ser la reposición de votos, pero entendiendo con base en lo que tú nos expones, es probable que la reposición de votos sea únicamente hasta el monto que nosotros reportemos de gastos de campaña. Sí, puede ser muy probable. Y yo diría que va a ser así. ¿Por qué? Porque la votación fue mucho más alta de lo que se esperaba, ¿cierto? Entonces, fue una votación de verdad bastante considerable. Entonces, y por el corto tiempo que fue la campaña, prácticamente fue un mes, no creo o no sé, pues cuando revise los informes de ustedes, pero yo diría que los gastos van a estar por debajo de los votos, de la liquidación por votos. Si ese es el caso, pues entonces se les va a pagar por votos. Perdón, se les va a pagar por gastos. Ah, listo. Entonces, pues teniendo sus ejemplos, si yo de pronto me gasté un X de 45 millones de pesos en la campaña, entonces esa sería más bien, es más o menos la reposición. Sí, señor. Pero recuerda que te van a pagar por, no individualmente, la liquidación no es individual, la liquidación es por lista, ¿sí me entiendes? Entonces, tal vez tú te gastaste 45 millones, pero resulta que tu otro compañero se gastó nomás 500.000 pesos, 250.000 a gerente y a contador, por ejemplo, con el ejemplo que nos dio tu compañero ahora, de Pereira, de Risaralda, que no tuvo sino gastos de gerente y contador. Digamos que en esos dos se gastó nomás 500.000 pesos, pero tú gastaste 45 millones de pesos. Ahí va sumando 45 millones de pesos, más 500.000 pesos, más del otro, el otro y el otro. ¿Sí me entiendes? Entonces, la comparación va a ser por los totales. Total de gastos de toda la lista, total liquidación de votos de toda la lista. Y entre los dos valores, ese es el que se va a pagar. Entonces, cuando el partido vaya a responderle a ustedes, pues yo diría, pienso yo, no me atrevo a dar este ejemplo, va a decir, bueno, listo, este candidato, por ejemplo, reportó 45 millones de pesos, pues obvio que a ti te van a dar más que el que le van a dar 500. ¿Sí me entiendes? No, espérate. Entonces, si yo registro pues 45 millones de pesos, pero entonces a mí me harían devolución por eso.
Sí, claro. Sí. O sea, indistintamente que los votos hayan sido superiores. Sí, a- indistintivamente eso. Sí, porque te van a hacer, la liquidación se hace sobre el total, votos contra gastos. Y me Perdón, y imagino yo que el partido, bajo ese parámetro, perdón que me extienda, ¿cuál tranquilo. fue el tope o cuál sería el tope de campaña? No, Tenemos lo un que les a explicaba, ver, CNE no dio un tope de no, ya me campañas haga la y esa es la fecha que no ha dado un tope de campañas. ¿Listo? Pero yo diría, pues por mi experiencia en este tema, que como la campaña fue tan corta de un mes, yo no creo pues que hayan unos valores exagerados en gastos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué Por eso media me tendrías atrevería tú? a decir que el pago de la liquidación va a hacerse por gastos, más no por votos. ¿Y cuánto te sería, o sea, teniendo tú, o sea, así como tú dices, cuánto tú te imaginas que sería un tope razonable? Mm, no, es que hay una resolución, la 0200 que sacó CNE a principios de año, donde ellos daban un tope pero es que ellos dicen toma de decisiones internas, por eso fue que esa Mm. resolución no se tomó como tope Nosotros, de no, gasto de sí, consulta, porque nosotros hicimos como una media, perdón que te interrumpa, que Ujú, ellos daban como un tope total de unos 4.000, yo no sé cuántos millones, pero por partido. Entonces daban nosotros, pues, 8.000 millones, algo así. sí, En la entonces resolución nosotros que te estoy haciendo esa diciendo cuenta y dice 8.000 dividiéndola por millones. candidatos, nosotros asumíamos que era algo así, como de 45 a 50. Ujú. ¿Podríamos tomar eso como una base o...? Sí, podría ser. Es que desafortunadamente el que nos debe dar la línea de trabajo no la ha hecho. Y te digo algo, les digo aquí en confianza algo a ustedes, la manera como ellos pretenden manejarlo tampoco está ajustado a la ley. Entonces, por eso los partidos elevaron un oficio solicitando que les aclaren eso porque no hay un alineamiento claro sobre cuál es el tope de campaña. Entonces, en ese orden de ideas, pues al no existir un tope de campaña, pues tampoco va a existir un tope de financiación privada y tampoco va a existir la obligación de aperturar cuenta. ¿Sí me entiendes? Pero Sí. eso es algo que nosotros decimos, pero el CNE, que es el que debe de regular eso, no ha dicho absolutamente nada hasta el momento. Entonces, por el tiempo, yo diría que muy razonable, máximo unos 50 millones de pesos. Gracias. Ven, y entonces, retomando tus palabras, tu consejo sería que a partir de este momento ya nosotros no pudimos aperturar cuenta, pero tu consejo sería que a partir de este momento en los bancos o en las cooperativas donde la están aperturando sin contar con dicha resolución, la aperturemos, ¿sí? No, ya lo que pasó de consulta, ya no, nadie te va a aperturar cuenta, No, pero nadie. para Para Pero la- para la próxima, sí, para ¿A la partir de próxima, cuándo? pero cuando inicie ese calendario electoral, Sí, cuando ¿sí? inicie el calendario electoral. Las Sí. fechas de inscripción creo que terminan el 8 de diciembre, empiezan el 8 de noviembre y terminan el 8 de diciembre. Entonces, desde el momento, yo te digo, ve agilizando en qué banco o ve haciendo un sondeo en qué banco te van a Ah, ya. aperturar la cuenta. Creo Listo. que confiar es la cooperativa como que más fácil está aperturando cuenta, sobre todo para este tipo de listas. Aquí todos sabemos que los bancos para candidatos de izquierda se cierran totalmente. Entonces, confiar ha sido creo que una muy buena opción para manejo de cuentas bancarias. Entonces, ve Buenas haciendo el tardes, Yoli. acercamiento con esa financiera perdón, Buenas para ver tardes, qué perdón, Yoli. funciona. Simón, Ya Simón, regálame una última y ya. ya Los está bueno documentos, porque también sí, tenemos el espacio nosotros. sí, perdón, Simón, Por la última. favor, por El libro favor. tenemos que llevarlo a la Colombia Humana, el libro en físico, ¿Cuál libro, corazón? el libro contable. O solo por aplicativo. No, corazón. Libro, recuerda que el libro ya no hay. El libro Li- viene en el Listo. aplicativo. En el momento en que tú envíes en el aplicativo, yo voy a ver tu libro. ¿Qué necesito que lleven? Que eso les está solicitando la auditora. Hacen una carpetica, en la carpetica van a colocar originales, ustedes se quedan con las copias, por favor sacan copia, no manden la documentación sin haberle sacado copia a ustedes, de los comprobantes de ingreso con los soportes, los comprobantes de egreso con los soportes, la acta de donación del gerente, la acta de donación del contador, si aperturaron cuenta, pues la certificación bancaria y el extracto bancario.
¿Listo? Todo eso lo Lo lleva a dónde? organizan en una carpeta y lo entregan. El resto nosotros lo vemos por el aplicativo. En el Muchísimas aplicativo del gracias. libro y Dos con preguntitas, muchísimo gusto. Yoli, dos preguntitas muy puntuales. La una es que tengo una inquietud con el gerente de campaña, porque como no hay topes, creo que alcancé a leer por ahí en alguna parte de que no es necesario el gerente de campaña, pero veo que para ingresar al aplicativo Te lo toca piden. tenerlo. Sí, Entonces, sí o sí hay que tener gerente de campaña según y eso. por la calidad de la lista, por ejemplo, si fuiste Senado, es mejor que Cámara, dar un cámara. gerente de campaña no te exige pues que ay, tuviste que aperturar una cuenta, ¿sí me entiendes? Ujú. Lo ideal era que todo el mundo, a pesar de que no tuviéramos topes, lo ideal es que todo el mundo hubiera aperturado una cuenta, pero también se sabe todas las dificultades que dan las Sí, entidades claro. financieras para la apertura de una Segundo, cuenta. está bien, gracias. Segundo es, no he recibido el aplicativo, estuve revisando y no lo he El usuario y recibido. contraseña. Por favor, en el correo que se les va a suministrar a todos ahora, a ese correo, por favor, escriban solicitando el usuario y la contraseña y ahí se les manda. Ok, muchas gracias. Vale, con muchísimo gusto. Hola. Hola. Yo creo que alcanzamos a hacer unas dos preguntas más tal vez porque creo que el tiempo de la capacitación ya se está como terminando en el Zoom. Entonces, dos preguntitas más y terminamos, ¿vale? Y les doy el correo de una vez. Déjenme un segundito, les paso el correo. Info arroba, anótenlo por favor, que al final de la capacitación estaba, no sé si me imagino yo que les van a compartir. Me imagino que les van a compartir las diapositivas, entonces pues igual ahí también lo van a encontrar. ¿Listo? Es auditoría@colombiahumana.co. Auditoría. Arroba. ¿Cómo es? Auditoría. Sí. @colombiahumana.co. Perfecto. Buenas tardes. Tengo tres preguntas. En cuanto a los topes de gasto, nos habían enviado como un discriminado por departamento, no sé quién lo hizo, pero rodó en los grupos, donde hablaban de 30 millones, por ejemplo, el caso de Bogotá para Cámara y 40 para Senado. Entonces, ¿El qué? Perdón, definitivamente de discúlpame. 30 millones que habían hecho los cálculos para Cámara, por ejemplo, Bogotá. Entonces, quiero tener claridad. Definitivamente no hay topes, puede, por ejemplo, Cámara Bogotá llegar a 45, 50, 40 más o menos. Mira, a ¿Sí? las 4:03 de la tarde te digo que no han dado lineamiento de topes. No han dado Ok. lineamiento de topes. Pero vuelvo y les repito, al ser una campaña tan corta, ¿cierto? De un mes, pues sería, no sé, pienso yo, pues exagerado que una persona diga, yo me gasté 300 millones de pesos en una campaña. Pienso yo, no sé. Sí, Entonces, pero a esa hora, te digo, no han dado absolutamente ok, ningún segunda, lineamiento. dos o tres preguntitas rápido. La segunda, si yo tuve un crédito, digamos, yo me anticipé y saqué un crédito unos 5, 6, 10 días antes del 26 de octubre, ¿lo Ajá. puedo meter aquí para soportar los gastos que realicé? Claro, claro que sí. Si ese fue tu forma de financiarte tu campaña, claro, un crédito. Ah, pero el crédito me lo aprobaron como 10 días, digamos, como el 10 de octubre, No, no 15 de importa, octubre. no importa. Ok, perfecto. Y la tercera pregunta, los gastos de los que tú hablabas, que eran gastos pequeños, que los almuerzos, digamos una tanqueada, yo qué sé, gastos pequeños que de pronto se van a colocar allí y que esos gastos no tienen una factura, yo los puedo soportar con un recibo que me hayan dado en un sitio, por ejemplo, una miscelánea o algo que haya comprado. Pues mire, y eso tal vez se me pasó, les pido disculpas.
Los soportes de los gastos. Ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta es la responsabilidad fiscal de la persona que les está prestando el servicio, ¿cierto? Por ejemplo, una publicidad, es muy raro que usted encuentre una persona que no sea facturadora electrónica hoy en día en publicidad. Entonces, si al pedirle usted el RUT de la persona, él es facturador electrónico, por favor pidan factura electrónica, ¿listo? Ahora, ese tipo de gastos que tú me dices, puedes simplemente manejarlo como un reembolso de gastos a nombre del gerente, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, reúnes en un solo gasto las gastos de cafetería, de transportes, qué sé yo, y lo reúnes en un solo pago. Ahora, para todos, en el 205, si ustedes van a meter gastos de combustible, de carro, de tanqueo de carro, debe de existir el alquiler de un carro. ¿Listo? Claro, Porque un yo contrato. no puedo decir gasté en gasolina cuando ni siquiera estoy registrando que tuve un carro. Entonces, esas son cositas, detallitos que hacen que una cuenta la oficien o la requieran. Y si ¿Listo? es mi vehículo propio, Así sea tu vehículo propio, tienes que ponerlo como una donación en especie, pero como es tu vehículo, vas a colocarlo con un valor razonable. ¿Listo? ok. Decir 200.000 pesos, lo pongo de gasto de un mes, me parece acertadísimo, pero no decir, ay, presté mi carro y lo puse de alquiler y voy a cobrarme 10 millones de pesos. Eso Ya por sería un último, absurdo. ya para Ujú. finalizar, respecto a la pregunta anterior del crédito que me aprobaron como el 15, 12 de octubre, unos días antes del 26, Ok. obviamente ese crédito fue desembolsado a una cuenta que aperturó la misma entidad financiera, pero en mi caso a mí sí me abrieron cuenta me aceptaron la apertura de cuenta como el 23 de octubre. Eh, ¿Cómo hago para Ujú. registrar ese crédito si no entró por la cuenta? Y no lo consignaste en esa cuenta. No, porque me la aperturaron después mucho antes después de. Ujú. Pues lo ideal era que el sentido de las cuentas bancarias es que todos los ingresos que lleguen en efectivo, sea por donación o por crédito, pasen por la cuenta bancaria. Ok, ¿Listo? pero ese no, ese entró directamente, digamos, por una cuenta que creó el banco, pero no era la de campaña. ¿No lo puedo pasar Porfa, como un recurso propio? ¿Un recurso propio? Y también lo puedes pasar como recurso propio. Bueno, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, Lucy tiene la palabra. Y muchísimas gracias, mil gracias. Espero haberle sido de muchísima utilidad. Ahora la DOT también les va a dar un número eh, para que por favor las inquietudes que tengan se comuniquen. Mil gracias y les deseo muchísimos éxitos. bueno, compañeros y compañeras y compañeras, felicitarlos a todos por la jornada tan bonita que hicimos. Creo que estamos dando ejemplo al país de lo que es la democracia real. Eso primero que todo. Y lo segundo es que nos llegó varias preguntas aquí en nuestro chat que les voy a contestar. La primera es que me solicitaron las resoluciones del CNE que aplican a nuestra campaña. La segunda es que desean que se les envíe las diapositivas. Estas dos solicitudes se van a llevar a cabo y se les van a mandar a sus correos. Y la tercera es que yo que en cuanto a los topes, que ha sido una de las dificultades muy grandes que hemos tenido para poderle dar a ustedes orientaciones, pues ya Yolima lo explicó, pero lo cierto es que nunca llegó la resolución y que no sabemos cuál es el tope de las campañas ni de Cámara ni de Senado. Sin embargo, en aras de dar como un lineamiento, como que más o menos entendieran cuánto podría costar cada campaña, la doctora Laura presentó esa tabla que ustedes conocen para las cámaras en ese momento, porque había muchísima insistencia y nadie sabía cuánto se podía gastar. Eso lo hicimos como una primera mirada, esperando que saliera la resolución. Pero bueno, ustedes ya entienden y ya les explicaron que no va a salir, yo creo que no va a salir resolución,
En la resolución es donde nos dicen cuánto nos podemos gastar. Ahí es donde sabemos la exigencia de abrir una cuenta en los bancos. Entonces toca tener paciencia. Yo también creo que ya no va a salir. Si es así, cada uno explicará en su informe el por qué no pudo abrir la cuenta. Y no se preocupen, que cuando se haga el dictamen seguramente se tendrá en cuenta para explicar el por qué no se abrieron las cuentas. Ya si no las abrieron, no las abran, que las cuentas se abren precisamente es para manejar los recursos de las campañas. No es abrir una cuenta por abrirla, no. Ahí se supone que se consignan los recursos de las donaciones o los recursos de los aportes de cada uno de los candidatos o de los familiares, como ya se explicó. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Y les pido un favor. Nosotros tenemos, Colombia Humana tiene fama de ser un trito desordenada, pero yo creo que esta vez no podemos darnos ese lujo. Les pido el favor a ustedes, muy a corto plazo, nos entreguen la cuenta. Con eso tenemos tiempo, con mi equipo que la organicé, de revisarla. Si le falta algún documento, algún recibo o algo se le fue mal, podemos inmediatamente llamar y corregir. La idea es que eso esté lo más pronto posible. Yo puse una fecha tentativa de entrega de la cuenta el 6 de noviembre. Yo sé que es muy cerca, pero es que los gastos son muy poquitos, es que son los gastos de un mes. Entonces yo sí creo que se puede hacer. Es una contabilidad muy pequeñita. Lo otro es que hablamos de la posibilidad de que ustedes tengan una comunicación directa cuando se requiera o tengan una duda. Entonces nosotros tenemos un número de teléfono. Tenemos un número de teléfono al cual se pueden comunicar. Ese número de teléfono se lo voy a entregar a la doctora Yoli para que si ustedes tienen alguna duda, llamen y a ella le pueden comentar lo que sea y lo que necesiten. El número de celular es 313-397-6572. Perdón, les digo algo. El número que les acaba de dar la doctora Lucy, si me llaman, por ejemplo, hora más rato y no les contesto, no se vayan a asustar. Lo que pasa fue que el número me lo sacaron hoy y tengo que habilitar la línea en Claro, pero justo cuando entré a la capacitación me entregaron el número, entonces no he alcanzado a habilitarlo todavía. Entonces no se vayan a asustar ay, nos dieron el número equivocado, mentira, no, yo sí les voy a contestar, ¿listo? Solo que si me llaman hoy y no les contesto, va a ser por eso, pero no se preocupen que el número sí va a estar habilitado y yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes necesiten. Bueno, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Gracias, Yoli. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. Bueno, compañeros y compañeras, damos por terminada esta charla. Lo otro es que... Perdón, sí, perdón, buenas. buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Clementina, de acá de Bucaramanga, Santander. Yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que a mí, yo abrí una cuenta, alcancé a abrirla como 3, 4 días antes, pero era una cuenta de ahorro y no como la pedían, que era una cuenta corriente, ¿sí? Esa se abrió a nombre de la gerente, pero ahí no le llegó absolutamente un peso porque a mí tampoco nadie me dio un peso. Me donaron, digamos, fue como una publicidad, pero la persona que me la donó no me dio factura, no me dio nada, entonces no sé cómo entrar eso. Unas compañeras, unas mamitas del grupo que nosotros somos, de nuestro grupo poblacional, ellas me hicieron allá en un departamento, digamos, una reunión, pero fueron gastos que ellas mismas hicieron, pero tampoco tienen facturas porque ellas sacaron fotocopias de una fotocopiadora y eso fue la publicidad que entregaron.
y unas mamitas las repartieron por algunos lados, ¿sí? Pero ella fue la que le dio a las señoras un reconocimiento, como a un incentivo muy bajito, pero ahí cómo hago para demostrar eso, porque plata nadie me dio, y lo que yo gasté es más que todo en transporte. Vamos, el muchacho de la moto que me transportaba de un barrio a otro para ir a hablar con las señoras, un viaje que hice a Neiva, de Neiva acá, eso fue todo lo que alcancé, y uno a Bogotá, pero ahí cómo demuestro eso. Bueno, Clementina, hola. Veo que ahí vas a tener donaciones en especie de las personas que te hicieron pues el pago de las cosas y te donaron, ¿cierto? Esos son donaciones en especie. Lo ingresas normal, como te expliqué, en el 101 y al gasto de acuerdo a lo que te hayan dado. Y de tus gastos que gastaste en transporte, en el de la moto, en el transporte al donde te moviste a otro municipio, pues esos son ingresos propios, esos son recursos propios tuyos, ¿listo? Entonces lo registras como un ingreso propio y lo llevas al gasto donde corresponda según pues la naturaleza. Como decía Yolima, todas las campañas ocasionan gastos. Todas las campañas ocasionan gastos. Seguramente muchos pagos han sido pues de los ingresos de los candidatos. Eso se llama recursos propios. Y ahí está en el ingreso. Ustedes calculan cuáles fueron los gastos. Eso en el ingreso, recursos propios tanto, y en los gastos, pues se hacen los comprobantes de egreso, se hace la factura o se hace la cuenta de cobro, y esos son los soportes. Y todas las campañas tienen gastos. ¿Qué? Pero ya Paula ya la sí, ya me dijo. ¿Hasta cuándo? Bueno, no sé si alguien más necesite algo. Ahí he estado tratando de Gracias, muy contestar buenas en el tardes. chat todo lo que he podido. Yolima, muy buenas tardes. Hola. Te habla Colombia Duen, precandidata a candidata.